Como les prometimos, estamos con Martín Botier, que es el director de EcoGo. Martín, gracias por venir esta mañana. No, por favor. Gracias por el esfuerzo, sé que no es fácil. Y hablando de esfuerzo, es un hombre que está contando las horas ya para que su equipo favorito, Boca, haga el esfuerzo de por lo menos traerse algún puntito del Monumental. De esfuerzo se trata, ¿no? Bueno, esperemos y lo charlamos la semana que viene. Walter Brown, jefe de redacción de Cronista, un hombre que hoy está muy tenso y poniéndonos serios. Tensos estamos todos, sobre todo por los índices de pobreza conocidos ayer, no por esperados, digamos. Dejan de ser preocupantes, Martín. Tenemos que empezar por ahí porque con esto que tenemos es muy difícil pensar un país en serio, un país digno y un país justo como el que soñamos, ¿no? Efectivamente, son números, como vos bien mencionabas, ¿no? Son números esperados, no por esperados dejan de ser, dejan de ser muy preocupantes. Obviamente los datos de pobreza, uno suele analizar siempre dólar, inflación, precios de los activos, pero la verdad cuando uno mira al final del día, digamos, el gran impacto se da en los indicadores sociales, ¿no? Todas las finanzas y la economía real terminan impactando muy fuerte en los indicadores sociales. El número de pobreza es reflejo de eso y me parece que los números que veamos a partir de ahora, ¿no? Cuando empezamos a tener en cuenta esta aceleración inflacionaria después de la PASO y lo que podemos esperar para los últimos meses del año, creo que vamos a ver números que también van a ser muy complicados. Walter. Sí, mencionando esto, hay que decir que la inflación que ya vimos desde el mes de agosto, que fue muy alta, se la espera que también sea muy alta para este mes de septiembre que está concluyendo, ¿no? En función de eso, ¿qué nos viene por delante, ¿no? ¿Qué nos viene para octubre? ¿Qué nos viene para noviembre? ¿A dónde nos tenemos que parar los argentinos para esperar los próximos meses antes del recambio presidencial? Bueno, en principio, como vos decís, ¿no? Esta aceleración, este salto en el tipo de cambio que vimos en agosto, efectivamente va a seguir teniendo coletazos sobre la inflación en septiembre, en octubre probablemente también. ¿Qué tenemos que mirar hacia adelante? Creo que la situación del mercado de cambios, si bien la situación de la economía argentina es muy compleja, en el corto plazo va a estar muy vinculada a lo que ocurra con la política, ¿no? A las señales que dé la política, fundamentalmente en esta transición hasta las elecciones, que en la Argentina un mes, digamos, parecería un largo plazo, ¿no? En otro país, y después la transición que eventualmente tengamos hasta el cambio de gobierno. Y en el medio, ¿cuáles son las certezas que se dan sobre el programa económico a partir de 2020 para una economía que va a enfrentar desafíos muy considerables? Martín, la semana pasada el Fondo Monetario hizo un paso de comedia, ¿no? Uno de sus representantes máximos dijo que Argentina tenía que esperar. Inmediatamente después el propio organismo dijo, bueno, es así, pero no es tan así. De todas maneras, no es un escenario ideal tampoco en el frente externo. No, efectivamente, nosotros veníamos esperando que el fondo postergara el desembolso, por lo menos hasta tener certezas políticas, ¿no? No solo del nombre, que bueno, el nombre si uno extrapolara lo que ocurrió en las PASO, eso en principio, digamos, salvo que ocurra algún evento inesperado, parecería estar cerrado, pero me parece que lo que falta fundamentalmente son programas, certezas sobre los programas y sobre los equipos. Creo que el fondo iba a estar esperando eso. En cierto modo ocurre lo mismo que pasa con un banco, con una empresa, ¿no? El banco siempre, cuando tiene que decidir refinanciar, y siempre va a negociar con el CEO que viene que con el CEO que se va, ¿no? Con lo cual, en cierto modo, esto era esperado. Ahora hay que tener en cuenta que va a depender, el impacto va a depender en gran medida, pues el acuerdo no se va a caer, pero el impacto va a depender en gran medida del timing. No es lo mismo que el desembolso se postergue hasta noviembre, hasta diciembre, que se termine postergando hasta bien entrado 2020. Con lo cual creo que acá volvemos un poco a lo mismo. Las señales que se den desde la política, y yo diría a partir del propio 27, 28 de octubre, van a ser muy importantes en la economía en general y con el desembolso del fondo en particular. Walter. Algunas señales al respecto se estuvieron dando estos últimos días, ¿no? Por lo menos el CEO que aparentemente va a llegar ya señaló respecto del refinanciamiento que su idea es seguir el camino que siguió, por ejemplo, Uruguay, ¿no? Esto de avanzar en un reperfilamiento de deuda a la uruguaya. ¿Qué implica eso para la Argentina? ¿Qué es un reperfilamiento de la uruguaya? ¿Y está el país en condiciones de seguir ese mismo camino? Bueno, yo creo que el candidato en realidad no se refirió quizá a los aspectos técnicos, ¿no? de la renegociación uruguaya, que tiene sus complicaciones, sus características propias, sino que creo que se refirió al concepto, ¿no? de ir por el lado de una renegociación amigable con el mercado, que no incluya quitas en el capital y los intereses. Sí, efectivamente, probablemente veamos quitas, como ha ocurrido en el caso de Uruguay, en lo que es el valor presente, ¿no? Porque se estarían postergando los pagos, ¿no? No es lo mismo cobrar un bono de acá a un año que cobrarlo de acá a 5 o 6 años.
En ese sentido, creo que el candidato se refería a eso, a buscar una renegociación amigable, obviamente tratando de dar alguna señal hacia el mercado, ¿no? Digamos que hoy el mercado está incorporando en los precios una reestructuración muy agresiva, no una reestructuración a la uruguaya, sino algo más parecido a lo que fue la renegociación argentina del año 2005. Me parece que el candidato se refería a eso. Ahora, yendo un poco a las complejidades, ¿no? Hay que tener en cuenta que Uruguay, más allá de que fue con este esquema, lo acompañó de un programa fiscal que fue muy consistente. Un programa que avanzó hacia el superávit fiscal, con lo cual primero tuvo que hacer un ajuste muy importante. Este ajuste le permitió, de alguna manera, hacia adelante, que los nuevos perfiles de vencimientos luego del canje fueran pagables, porque uno puede perfectamente patear la deuda, puede reducir los vencimientos, pero si no logra generar recursos para pagarlos, digamos, no hay ninguna renegociación que sea suficiente para ubicar la deuda en un sendero sostenible. Es la política, estúpido, decía alguien en relación a la famosa frase que hablaba de la economía, y con lo que vos decías, Martín, y tomando la pregunta de Walter, incorporando también al ejemplo de a la portuguesa, ¿no? Ya no es el pollo a la portuguesa, sino la salida a la portuguesa. En ambos tienen un ajuste, además en el sector público, muy marcado, cero gradual, digamos. Ambos países lo han hecho de manera, digamos, contundente. Y yo pienso también en este dato que se conoció la semana pasada, en la unión que se tiene que dar a estas horas entre la CTA y la CGT. Entonces, pensar en un avance sobre el sector público con este frente sindical, que evidentemente apoya a Alberto Fernández, lo ha manifestado así, y pensar en que si Alberto Fernández quiere hacer algo a la uruguaya o a la portuguesa y tiene que reducir a sus propios amigos, la situación tampoco parece allí demasiado sencilla. No, efectivamente no es sencilla. Los desafíos que se requieren hacia adelante son muy complejos, van a requerir un grado de consenso político y social muy importante. Por eso a mí me gusta decir, no van a ser los desafíos del próximo gobierno, van a ser los desafíos de la Argentina, ¿no? De todos los argentinos. Y claramente, digo, todos van a tener que ceder un poco probablemente, incluso cuando se habla de reestructuración. Bueno, ahí probablemente los tenedores de los bonos tengan que ceder algo y probablemente también los sindicatos, probablemente las empresas. Eso sería en un contexto de un acuerdo de precios y salarios que por sí solo no logra, digamos, desindexar la economía o volver a crecer, sino que se requiere obviamente detrás un programa fiscal que sea creíble, un programa monetario que sea creíble, y si nos ponemos también, por ejemplo, en el caso de Portugal, además de hacer el ajuste, luego de hacer el ajuste se abarató en gran medida en relación al resto de Europa y logró también aumentar sus exportaciones y sus ingresos de divisas, ¿no? Con lo cual Portugal ajustó fiscalmente y a su vez pudo generar divisas, con lo cual eso le permitió que la renegociación de la deuda pudiera ser sostenible y pudo hacia adelante volver a crecer. Digo que Argentina va a necesitar esas dos cuestiones, ¿no? Consensos políticos y sociales por un lado y un programa que va a ser, seguramente va a ser duro, pero también debe ser creíble y por eso es muy importante que se den simultáneo con este consenso y ahí indudablemente va a jugar muy fuerte la política. Walter. En esa idea choca esta ambición que expresaron algunos economistas del kirchnerismo de avanzar con mayor emisión para poder cubrir las necesidades que tiene el país hoy por hoy. Bueno, creo que la emisión monetaria en el contexto actual con esta tasa de inflación, con esta inercia inflacionaria, que es un correlato de una demanda de pesos muy baja, ¿no? Digamos, hoy los argentinos no quieren tener pesos, tienen los mínimos pesos indispensables para hacer transacciones, sí. Con lo cual en este contexto cualquier emisión monetaria, si no se logra recuperar lo que llamamos la demanda de dinero, bueno, puede ser muy complicado y eso se termina trasladando en una aceleración de la inflación, con lo cual seguramente algo de emisión va a tener que convalidar el Banco Central, porque en diciembre se concentra el déficit fiscal y además tenemos una concentración de vencimientos del ECAP, ¿no? De deuda en pesos, que es muy importante entre diciembre y junio del año que viene, diría. Probablemente vamos a tener algún grado de emisión monetaria para convalidar eso. Ahora, ¿cuánto de eso se termine trasladando a la inflación? ¿Cuánto se termine trasladando a presión en el mercado de cambios? Va a depender del estado de la demanda de dinero. Y de nuevo, para recuperar parcialmente por lo menos la demanda de dinero, creo que hacen falta certezas y credibilidad sobre el programa hacia adelante. ¿Le queda alguna carta al presidente para jugar de acá hasta las elecciones? No solamente por su posibilidad electoral de ganar, que como todos suponen están bastante reducidas, sino por su margen de gobernar, porque él tiene esta doble condición, ¿no? De candidato, pero además el hombre que maneja el barco hasta el 10 de diciembre.
Y efectivamente, las PASO en la Argentina nos dejaron esta particularidad, ¿no? Con un presidente que está, en cierto modo, con el síndrome del Pato Rengo, ¿no? Está en una situación que están gobernando, sigue a cargo de la situación, pero bueno, tiene una situación de gobernabilidad más complicada y del otro lado tenemos un virtual presidente electo, ¿no? A juzgar por los resultados, que sigue siendo candidato, con lo cual tanto el presidente como el candidato opositor siguen siendo candidatos, tienen los incentivos alineados en ese sentido. Creo que por eso no hemos visto certezas, o por lo menos las certezas que está esperando el mercado sobre los programas y los equipos hacia adelante. Desde el punto de vista del presidente, creo que su mayor objetivo, por lo menos en el corto plazo, con muy poco margen de maniobra para reactivar la economía, digamos, con una restricción presupuestaria y fiscal muy importante, creo que la prioridad absoluta es lograr que el tipo de cambio no se escape, que la presión cambiaria se mantenga controlada y sobre todo limitar la caída de las reservas, ¿no? Que habían ingresado en un sendero que fue insostenible durante agosto y creo que con la medida de control cambiario, si bien se ha generado una brecha cambiaria que también tiene sus daños colaterales, sus consecuencias, por lo menos en las últimas semanas ha logrado reducir el ritmo de la caída en las reservas. Walter, la última. ¿Es suficiente ese ritmo reducido como para que alcancen las reservas hasta el final del mandato? ¿O vos crees que se puede llegar a venir un apriete mayor del control de cambio? Bueno, eso en gran medida va a depender de cómo se dé hacia adelante la coordinación de la política, ¿no? Esto que está esperando el mercado. Yo creo que cada día que pasa sin que tengamos esas certidumbres, bueno, eso implica que es un día más con un riesgo país muy alto, un día más de Argentina completamente fuera de los mercados, con presión. Yo creo que en la medida que esto se mantenga, y seguramente se va a mantener hasta las elecciones, bueno, el margen de maniobra es acotado, pero existe. Ahora, si se sigue prolongando hacia adelante, hay que tener en cuenta que ningún país paga su deuda con caja, ¿no? Digamos, todos refinancian, ningún país tiene al Banco Central interviniendo todos los días en el mercado de cambios, y ningún país tiene a una salida de depósitos que, si bien se ha acotado, se mantiene en la zona de 100, 150 millones de dólares por día, con lo cual creo que en la medida que esto se mantenga en el corto plazo hay margen. Ahora, si se sigue prolongando, la situación puede ser más compleja. Martín, gracias por venir esta mañana. Walter, no te vayas. Señor. Ustedes tampoco. Hacemos una breve pausa y enseguida comenzamos con el programa. Continuamos, puede comenzar ya.